buscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Váyase Santa Clara, hombre. Ya estoy, dicen. Que acerco mi micrófono. Vamos a ver, aquí ya tenemos a Janet Peñalosa. Bienvenida, bendiciones. Muy buenos días a todos, queridos amigos, pueblo de Dios. También mi hermanita ya apareció por estos lados, así que les pido de tarea, por favor, compartan este enlace con sus contactos para poder que la palabra llegue un poco más lejos de donde estamos. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un fin de semana bien bonito y esta semana que ya continuamos, pues, aquí en San Antonio con este clima un poco inclemente, como decimos, caliente, aunque anoche llovió, estuvo muy bonito, la verdad que sí. Este día tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Espero que lo abracemos y meditemos todos juntos porque mucho caemos nosotros en estas situaciones. El tema se llama los pecados de la lengua. Ayer que estaba, he tomado vaso o tomo mi reflexión eh, tomando en consideración el Evangelio de ayer de San Mateo. Ya lo voy a leer. Y pensé que podía ser una buena reflexión, ¿verdad? A veces cometemos faltas graves con nuestra lengua. Dice que las escrituras que la lengua es el miembro más pequeñito y es el que a veces puede hacer más daño a los demás. Para los que no me conocen, pues soy el párroco de la iglesia de Santa Clara, aquí en San Antonio, Texas. Estamos en el sur de la ciudad. Si vienen por estos lados, los invito a que se den una vueltecita por allá, por la parroquia. Es también muy agradecido a Adrián y Gloria Coronado por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes. Es que vamos a iniciar con una pequeña oración. ¿Estoy bien con el micrófono, Adrián? Digo, no sé porque yo no sé si... A ver. El Papa ya se conectó, dice. Bueno, porque me dijo que iba a ir a comerse unas pupusas el Papa Francisco, pero... sí. El Papa ya se conectó, dice. Bueno. Pues sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida. Gracias por lo que tenemos y lo que no tenemos. Solo tú sabes nuestras necesidades. Y te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre toda la audiencia de Virgen de Guadalupe. Abrázalos para que también puedan meditar este tema tan importante que nos ayuda a buscar la santidad en medio de nuestras situaciones. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, déjenme saludar a todas las personas que están ya con nosotros. Janet Peñalosa, Mirna Zamur, Elizabeth Gómez, Eloísa Cárdenas, saludos hasta Colombia. Diane Banks hasta la República de Del Río, con mucho cariño. Betty Cancino dice, ¿está un poco baja la voz del padre o es mi teléfono? No sé.
Ya le subió más, dice Adrián. Vamos a ver. Ah, no, yo creo que está suficiente. A ver. Bueno, yo creo que es su teléfono, Betty. Bueno, pues decía que el tema de hoy se llama, esa es la primera parte, porque el tema de hoy se llama los pecados de la lengua y la próxima semana va a ser la continuación y se va a llamar las bendiciones de la lengua. Y este tema lo he basado en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, que era el Evangelio de ayer. Así es que, bueno, bienvenidos también don Eddie García y Gloria Valdés, con mucho cariño para ambos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzgan, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Muy bonito evangelio. Recuerden de que el Sermón de la Montaña contiene 3 capítulos del Evangelio de San Mateo. Capítulo 5, que la mayoría del capítulo son las bienaventuranzas, el capítulo 6 y el capítulo 7. Dicen los teólogos que el Sermón de la Montaña es el camino para buscar la santidad. Por ahí dicen que si tú quieres ir al cielo, vive el Sermón de la Montaña. Entonces vamos a hablar sobre este tema de los pecados de la lengua, tomando en consideración este evangelio. Jesús empieza diciendo, no juzguen y no serán juzgados. Primero veamos qué significa etimológicamente o basado en el diccionario la palabra juzgar. Juzgar significa acusar, condenar y establecer un hecho basado en opiniones. Si lo vemos desde el punto de vista ya legal, digamos, con la ley, en un juez, en un jurado, en un tribunal, es determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y hay una sentencia que lo procede. Eso es juzgar. Juzgar es establecer una opinión concreta basado en un punto de vista, digamos, de una persona. Nadie tiene el derecho a juzgar, o no debería de ser así, porque cuando apuntamos con un dedo, 5 nos apuntan a nosotros. Si tú puedes decir, por ejemplo, el adulterio es pecado, la homosexualidad es pecado, el alcoholismo es pecado, pero no podemos decir esta persona, porque es adúltero, es mala persona, está condenado, o porque es homosexual, es mala persona, está condenado. No lo podemos decir. O porque es alcohólico, es un sinvergüenza, digamos. No podemos relacionar el pecado con la persona. No sé si me explico. Entonces sí podemos establecer un hecho concreto debido a una acción. El alcoholismo otra vez, la drogadicción y todo esto. Eso es grave, eso es un pecado. Ahora, no puedes decir que esta persona está condenada, porque el único que puede juzgar a la persona es Dios. Claro, ninguna acción o ninguna situación justifica el pecado de una persona, pero no somos nosotros quienes para establecer un veredicto sobre alguien. Espero que me haya explicado, porque a veces pensamos, a veces la gente me dice, padre, yo no sé si estoy juzgando a la persona. Cuando te refieres a la persona en sí, entonces sí estás juzgando. ¿Y qué pasa, padre, si uno lo ve?
nuevamente, ¿verdad? Yo creo que incluso la Biblia dice que incluso viendo debemos de dudar. Cristo nos invita, en vez de juzgar, a amar a las personas, amar a nuestros enemigos, ayudarles a que ellos busquen el camino de la salvación. Entonces, en este evangelio es claro que Jesús condena la hipocresía, porque dice: hipócritas, sácate primero la viga que tienes en el ojo. Entonces debemos de mirarnos a nosotros antes de juzgar a los demás. Ahora, hay algo que quiero también ser claro en esto. Yo lo digo muchas veces en la iglesia. Mira, si tú ves que tu hermano o un amigo, un amigo de alguien de la comunidad, un familiar, está haciendo algo que lo aparta de Dios, es tu obligación animarlo a que busque al Señor o a que deje esa vida. ¿Cómo, por ejemplo, decirle: mira, fulanito de tal, a mí me parece que ese comentario que hiciste no está bien. A mí me parece que esa vida que tú estás llevando no está bien. Eso está lejos de Dios. Eso es diferente, pero estoy hablando cuando estás seguro y tienes la suficiente confianza de animar a alguien. Pero no le puedes decir: mira, oye, si sigues tomando te vas a ir al infierno. O si sigues haciendo esto te vas a condenar. No, no se trata de eso. Ahora, ¿tendríamos que odiar tanto a una persona si sabemos que está haciendo mal y no le decimos nada? Esos son los malos amigos. Un amigo, un buen amigo es aquel quien te anima a buscar la santidad. Y así como tú ayudas a otro, tienes que estar abierto a que otros te digan las cosas a ti. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, este evangelio se resume también en la amistad, se fundamenta en la amistad. Si tú amas a alguien, si tú quieres a alguien, tú lo animas a que busque el camino del Señor. No es que se va a ofender o se va a enojar conmigo, entonces no quieres a esta persona. Entonces esa relación de amistad no es sincera, porque los buenos amigos deben de estar abiertos a recibir corrección, no juicio. Bueno, espero que hasta ahí estemos claros en lo que es juzgar y lo que significa nada más animar a la persona. ¿Cuáles son los pecados de la lengua? Hay muchos. Y vamos a ir con algunos de ellos, pero a ver si alguno de estos pues nos pega y nos ayuda a salir. La mentira, el falso testimonio y el falso juramento. La calumnia, las maldiciones, la murmuración y detracción, el insulto o la gritería, la queja, la adulación, el lenguaje hiriente que provoca ira, la jactancia y la soberbia, la blasfemia, las palabras corrompidas y el silencio pecaminoso. Son algunos de los pecados de la lengua. Los voy a repetir para que si tienen ahí que estén anotando, y si no, pues pueden ver el programa nuevamente después. ¿Perdone? Que lo dije muy rápido, dice aquí el jefe. Bueno, la mentira, el falso testimonio y el falso juramento, la calumnia, las maldiciones, la murmuración y detracción, el insulto y la gritería, la queja, la adulación, el lenguaje hiriente que provoca ira, la jactancia y la soberbia, la blasfemia y las palabras corrompidas. Bueno, ahora vámonos a las Sagradas Escrituras para que veamos cómo nos animan los autores sagrados a evitar este tipo de pecados. Así es que vámonos a la carta de Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Repito, Santiago
capítulo 3, del 1 al 12. Dice Santiago: hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto lo maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y la sal no dará agua dulce. Miren qué bonito lo que dice Santiago, ¿verdad? Entonces, con la misma boca que bendecimos, así maldecimos. Y lo compara Santiago como un fuego que destruye. Saben que el escorpión lleva veneno en su cola, ¿verdad? El mentiroso, el calumniador, el acusador falso, el murmurador, el chismoso, llevan el suyo en sus lenguas. Y Santiago dice que todos los hombres tropiezan y de todos los tropiezos, la lengua es la más difícil de evitar. El tema de hoy, queridos hermanos, pueblo de Dios, nos invita a practicar la prudencia, la virtud de la prudencia. La prudencia es una de las 4 virtudes cardinales, junto con la justicia, la templanza y la fortaleza. La prudencia consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia y actuar en consecuencia siguiendo el bien o huyendo del mal. La prudencia es pensar antes de lo que yo voy a decir y pensar si yo le voy a decir algo a alguien, pensar si te lo dijeran a ti, ¿cómo te sentirías tú? Saben, es algo que funciona mucho porque piensa, si yo digo esto, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú? Si a ti te molesta, si te duele, si te hiere, entonces quiere decir que necesitas ser prudente. A veces las cosas se deben decir, sí se deben de decir, pero decir de otra manera. Hay muchas maneras de poder animar a otros a buscar la santidad. Estamos. El evangelio nuevamente está basado en la hipocresía de la gente. Y como les estoy diciendo el día de hoy, es bueno y es importante, ¿saben?, que nosotros nos demos cuenta qué tipo de palabras, qué tipo de lenguaje utilizamos a veces y quizá no sabemos que estamos cometiendo pecado. Por ejemplo, miren, las palabras ociosas es uno de los pecados de la lengua. Por ejemplo, una palabra ociosa son las vulgaridades, como palabras invitadoras a la inmoralidad, los chistes vulgares, ¿verdad? El
chistes, incluso aunque no sean vulgar, pero haciendo quedar mal a otra gente, a un político, esas son palabras ociosas que no debemos de decirlas realmente. Incluso en nuestros tiempos, los jóvenes de hoy utilizan vocabularios un poco soez, son palabras ociosas, lastimosamente. Entonces, cuando hablamos vulgaridades, debemos de tener cuidado lo que decimos, porque podemos estar cometiendo un pecado de palabra ociosa. Otro pecado de la lengua son las maldiciones. Maldiciones para otros y maldiciones para ti. ¿Cómo es eso que para uno, si nadie se maldice a uno, Padre? Yo no sirvo para nada, a mí todo me sale mal, de nada me sirve que yo haga esto. La verdad es que no sirvo para hacer este trabajo, Dios no me quiere, ¿por qué Dios me ha abandonado? Todas esas son maldiciones para ti mismo. Y ese es pecado. Son palabras improductivas que no producen ningún fruto o provecho para la salvación del hombre entre los cristianos. Saben, en una situación difícil que uno esté pasando, en vez de darte a ti maldiciones, créate a ti retos. Porque el vaso tú lo puedes ver medio vacío o lo puedes ver medio lleno. Entonces, cuando lo vemos medio vacío es cuando estamos creando maldiciones en nuestra vida. Pero si vemos el vaso medio lleno, es un reto que la vida te pone a ti para ser mejor o para buscar la santidad. Dice Mateo en el capítulo 12 del 34 al 36. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Otra maldición o palabras ociosas son también los apodos. Aquí apodos, pero con mala intención. Aquí en los Estados Unidos se llama el bullying, el famoso bullying. Lastimosamente han habido jóvenes ya que se han suicidado de cómo los atacan a ellos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pensemos cómo formamos nuestra sociedad, porque somos parte de una sociedad también. La palabra de Dios, ¿saben?, describe al impío o al pecador que llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Fíjense cómo describe la palabra de Dios cuando nosotros decimos maldiciones o cuando decimos palabras ociosas. Llena está el libro de los Proverbios. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. O sea que por lo tanto maldecir es invocar el mal sobre una persona. Es acusar al prójimo. Y también las maldiciones expresan odio. Tenemos dos tipos de maldiciones. Las maldiciones que es para ti y las maldiciones que damos a otra persona. Y no necesariamente tiene que ser algo así como brujería o algo por el estilo, no. De hecho, cuando uno siente odio y rencor o quiere que le pase algo malo a alguien, a veces nos sucede. A veces la ira nos ha destruido tanto nuestra paz y nuestro corazón que queremos que decimos, ojalá que esta persona experimente lo mismo que yo pasé, para que así sepa. Eso no está bien. Eso no está bien. Qué diferente sería decir, Señor, permite que esta persona no experimente el dolor que yo tuve. Bendícelo y protégelo, sea quien sea esta persona. Sea si esta persona te ha dañado a ti. Las maldiciones se combaten con bendiciones. El odio se combate con amor. Y esa es una actitud de la persona. Porque no podemos ser buenos con uno y con otros no. Eso describe a la persona, quién tú eres. Entonces, uno debe de ser igual con todos.
Claro, hay ciertas situaciones, pero el punto, como estamos hablando de las maldiciones y de las palabras ociosas, debemos de ver quiénes somos en nuestra fe y que somos creados a imagen de Dios. En el corazón de quien maldice no hay amor ni caridad. Ahí no está Dios. En el corazón de quien maldice no hay amor ni caridad. Ahí no está Dios. Otra manera de maldecir es usar lenguaje profano, blasfemo o despectivo. Por ejemplo, nadie debe maldecir a su padre ni a su madre. También sobre todo en estos tiempos que ya está bien común, las blasfemias o las maldiciones o lenguaje profano despectivo contra los políticos, por el presidente anterior, por los políticos, etc. Fíjense lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 27. Repito, Éxodo, capítulo 22, versículo 27. No blasfemarás contra Dios y no maldecirás al jefe de tu pueblo. Y no es que digas, es que yo maldigo a este. No, con solo que se habla mal de una persona, con la intención de dañarlo, su personalidad, etc., ya estamos maldiciendo. Si tú puedes decir, las acciones de este político, las acciones de este presidente son totalmente incorrectas. Era porque estás hablando de la acción, pero no de la persona en sí. Ahora, si alguien dice, pues es un enfermo mental, bueno, tal vez tienes, si ya tienes ¿cómo se llama? La cosa médica, pues ni modo, ¿verdad? Que él es un enfermo mental, pero sí podemos decir, está actuando mal, está tomando malas decisiones, está llevando a su pueblo por el camino equivocado, en fin. Entonces, eso sí lo puedes decir. Pero la idea es evitar hablar sobre la persona. Y como les dije, todos caemos, y yo soy el primero quizá. La primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos invita a tener otro tipo de actitud, fíjense. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¡Qué bonito! Repito, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Nuevamente quiero saludar a las personas que se han enlazado con nosotros. Rosita Santo, Betty Cancino, a ver, ¿quién más? Nancy Janet Cárdenas, a ver, María Damier. Quiero ver. Bueno, muchas gracias por acompañarme este día. Entonces, estamos hablando de esos pecados de la lengua. Ya dijimos las palabras ociosas, las maldiciones. Ahora hablemos de las mentiras. El falso testimonio y el falso juramento. Fíjense bien, la mentira es algo que no es verdad, que se dice para engañar. Es una declaración falsa conocida como tal por la persona que la dice. El mal de la mentira es evidencia por el hecho de que Satanás mismo es representado como mentiroso y padre de la mentira. Ay, ay, ay. Fíjense bien, la mentira es algo que no es verdad, dicha para engañar. Es una declaración falsa, conocida como tal por la persona quien la dice. Aquí tampoco, por favor, que mentiras piadosas, que no, que media mentira, que no. O mentimos o decimos la verdad. Y decía
que es el primer pecado. Realmente es el primer pecado que registra la historia, ¿saben? Sí, ya hemos hablado que Adán y Eva desobedecieron al Señor. Está bien, ese es el segundo, diría yo, pero el primero es la mentira de Satanás hacia Eva. Porque cuando Satanás los comienza a tentar, Eva le dice, pero el Señor dice que no comamos de este árbol. Y le dice Satanás, Eva le dice que no comamos de este árbol porque vamos a morir. Y Satanás le dice, ¿tú crees que van a morir? No, no moriréis. Dios sabe que si tú comes, si ustedes comen, van a ser como Él, como dioses. Entonces ahí le mintió y Eva le creyó. Entonces ese realmente es el primer pecado, porque sabemos que Satanás es el rey, es el príncipe de la mentira. Entonces, cuando uno miente, le está dando pleitesía a Satanás. Que no se nos olvide, por favor. Cuando mentimos, estamos alabando a Satanás. Y saben, hay personas que hasta se creen sus propias mentiras. No, pues yo venía por la calle y de repente me salieron 2 ladrones. No eran 2 ladrones, eran 4 ladrones y con armas y tal vez no le salió nadie. A veces la gente, se acostumbra a mentir tanto que hasta ellos se creen las mentiras. No se han fijado eso. Se acostumbran a creer en sus mentiras. Esa es una enfermedad y se llama mitomanía. Todo eso lo investigué para que no meter las 4 como dicen allá en mi país. Déjenme ponerme un poquito al centro para que, bueno, a ver, sí, entonces tengo que moverme un poquito para acá. Ahí estamos. Decía que la mitomanía es la enfermedad de aquellas personas que se creen las mentiras. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Y por qué sucede esto, padre? De tantas veces que una persona dice mentiras, ya se las cree. Entonces dice la psicología que la mitomanía es un trastorno del comportamiento. Fíjense bien, la persona que lo padece es adicta a mentir. El mitómano busca con sus engaños la aceptación de los demás y compensar sus bajos niveles de autoestima. Eso es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado con eso. Repito, la mitomanía es un trastorno del comportamiento y la persona que lo padece es adicta a mentir. El mitómano busca con sus engaños la aceptación de los demás, compensar sus bajos niveles de autoestima. Luego hablamos del falso juramento. Jurar es hacer una declaración solemne, apelar a Dios o a otro ser o objeto sagrado para justificar una acción incorrecta. Repito, falso juramento. Jurar es hacer una declaración solemne, apelar a Dios y a otro ser u objeto sagrado para justificar una acción incorrecta. Te lo aseguro en el nombre de Dios, que yo no hice esto o yo vi esto. O bueno, lo de los juicios, ¿verdad? Que le dicen a la persona, le ponen las Sagradas Escrituras y la persona pone su mano sobre la Biblia. Jura decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Y la persona dice, sí, lo juro. Saben, aquí hay una situación que es un poco curiosa porque 2 cosas. Dentro de la sociedad civil, ¿verdad? No la sociedad cristiana, la sociedad civil. Por ejemplo, los juicios políticos, sobre la política, los juicios, las escuelas públicas y todo eso, no se acepta la fe.
Y número 2, en este caso tal vez la persona es una persona que no es creyente. Entonces de nada sirve que diga sí juro porque a él no le importa. Pero para nosotros tal vez no sea que tengamos que poner la mano sobre las Sagradas Escrituras con únicamente apelar a Dios, a los santos, incluso a un familiar. Yo te lo aseguro, aún sabiendo que mi papá se murió, que por el alma de mi padre, por el alma de mi madre, yo te estoy diciendo la verdad. Aunque sea cierto, no lo debemos de decir. Entonces, el juramento o el falso juramento no debe de ser parte de nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuál es el falso testimonio? El falso testimonio es hablar sobre una persona. Testimonio es algo que una persona ha visto. Yo, por ejemplo, yo puedo decir, miren, yo estuve en el lugar de los hechos y vi que este accidente pasó de esta manera. Estoy dando un testimonio. Ahora, yo puedo decir, y yo vi que este señor que iba manejando y que tuvo el accidente, estaba borracho, tenía botellas de alcohol en el carro, entonces, y estoy mintiendo tal vez. Entonces, el falso testimonio es hablado. Y el falso juramento puede ser hablado también, pero invocando algo divino, o un santo, o incluso el alma de un familiar. Espero que me haya explicado cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces, las mentiras se resumen de 3 maneras. Miren, una mentira así común y corriente, qué pena decirlo, una mentira común y corriente. Las mentiras en general. Y no hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas, no hay mentiras a medias. Mentiras y punto. Y de tanto mentir, la adicción a la mentira nos lleva a la enfermedad que se llama mitomanía. Y la mitomanía es aquella persona que se cree sus propias mentiras. Otra área de la mentira es el falso testimonio, que es una opinión, ¿verdad?, hablada, basada en una experiencia de una persona, pero que no es cierto. Y el falso juramento es una opinión de una persona basada en una experiencia, pero también tomado como testigo o testimonio a Dios, los santos o el alma de un familiar. Ahí tenemos las 3 áreas de las mentiras. Luego viene la blasfemia, que es otro de los pecados de la lengua. La blasfemia es una ofensa a una divinidad. Es un insulto o irreverencia hacia una religión o hacia lo que se considera sagrado. Es la difamación del nombre de Dios. Repito que es una blasfemia. La blasfemia es una ofensa a una divinidad, o sea, a Dios, ¿verdad? Porque es el único divino. Es un insulto o irreverencia hacia una religión. Bueno, Dios y Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Es un insulto o irreverencia hacia una religión, no importa que sea católica, ¿verdad? Por ejemplo, no es una blasfemia o un insulto decir la religión protestante, porque realmente la Reforma se conoció así como la Reforma protestante, ¿verdad? Pero si yo digo, es que estos protestantes son hipócritas, por decir algo. Estos pastores son ladrones, son sinvergüenzas, ¿verdad? Y ya voy a explicar, ¿verdad? Y es la difamación del nombre de Dios. La blasfemia se resume en hablar mal de Dios, hablar mal de tu iglesia y de los hombres y mujeres consagrados. Cuidadito con eso. ¿Por qué? Porque nosotros, los sacerdotes, los diáconos, los
religiosos y religiosas, las monjas y los hermanos somos consagrados. Entonces solo el hecho de hablar mal, recuerden que cuando estamos diciendo que hablo mal de una persona es con la intención de dañar a la persona, la dignidad de la persona, la dignidad de aquella persona que está consagrada. Eso es blasfemia. Cuando hablamos muy mal de un sacerdote con la intención de hacerlo quedar mal. Esa es una blasfemia. Ahora, el sacrilegio ya es algo más grave cuando llegamos, por ejemplo, a la violación de la Sagrada Eucaristía o de alguna imagen bendita. Miren, las imágenes, por ser imágenes, son imágenes. Pero cuando ya una imagen, un libro, regalito ya está bendito, eso ya es sagrado. Y cuidadito porque podemos llegar hasta el sacrilegio también. Yo creo que las personas que vieron la película del Exorcista, durante la película se ven muchas escenas donde hay mucho sacrilegio, ¿verdad? Estas películas de terror, ¿verdad? Que a algunas personas no les gustan. Quiero decirles que las películas basadas en hechos reales, obviamente, de exorcismo son de las películas más católicas que ustedes pueden ver. Entonces, el sacrilegio es una área más grave de la blasfemia. Entonces, también la blasfemia se resume en expresar cargos falsos o tergiversar, difamar, que dañan la reputación de otra persona. Pero cuando se refiere a una persona consagrada, incluso a la Eucaristía, eso es calumnia que nos lleva a la blasfemia. Es deshonesto, es divisiva, es engañosa y es destructiva. Si nosotros como cristianos, digamos, si nosotros como cristianos pudiéramos de alguna manera entender, ¿saben?, lo importante y necesario que es la unidad en la iglesia, fuera otra cosa la iglesia católica. Saben que la destrucción de nuestra iglesia, no destrucción porque Jesús prometió que las puertas del infierno jamás prevalecerán sobre la iglesia, y eso es una promesa que nunca va a pasar. Lo contrario, pues, ¿verdad? Que la iglesia va a desaparecer. Eso nunca va a suceder. No porque por nuestras fuerzas, sino que porque el Señor lo prometió. Pero lo que yo me refiero es que si todos jaláramos para el mismo lado, híjole, fuera una cosa diferente. Y lastimosamente estamos viendo, ¿verdad?, en nuestros tiempos cómo incluso sacerdotes, ¿verdad?, obispos, están contrarios a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y eso no lo podemos negar, por el amor de Dios. Pero también en nuestras parroquias, ojalá que la gente, en vez de dividir, tratara de unir. La gente piensa que por hablar mal de otros o hablar mal de un sacerdote está haciendo algo bueno. No, ora por aquellos, ora por aquellos. Hablemos ahora de otro pecado de la lengua, como el chisme. Como decía aquel, a mí no me gusta, pero me entretiene. El chisme es regar, ¿verdad?, las cosas de lo que pueda haber pasado en una situación, aunque sea la verdad. Si tú quieres ayudar a alguien, pues díselo de frente. Pero estar hablando, oye, ¿te diste cuenta de aquella persona? ¿O viste que el padre tal cosa? Esos son chismes. Entonces, tratemos de no destruir, por el amor de Dios. Hablemos de otro pecado que es, digamos que está relacionado con
con el chisme, que es la detracción. La detracción es violar la confidencialidad de un testimonio. Por ejemplo, si tú tienes un amigo o amiga muy íntimo y te confía algo que es muy personal y te dice, mira, por favor no le vayas a decir a nadie, y tú lo comentas, aunque nadie se dé cuenta después, esta persona no se dé cuenta después, ese es un pecado gravísimo, ¿verdad? Entonces, esa confidencialidad debe de ser respetada. Por favor, no vayan a hacer esto, como dice, mira, fulanito de tal o fulanita de tal me dijo esto, pero por favor no le vayas a decir a nadie. Te voy a contar, pero no le vayas a decir a nadie. ¿Y sabes lo que pasa? Que la otra persona va a ir con su mejor amigo y le va a decir, mira, fulanito de tal me dijo tal cosa, pero no le vayas a decir a nadie. Y a decir la otra, no le vayas a decir a nadie. ¿Saben lo que va a pasar? Que toda la comunidad al final se va a dar cuenta de todo. Y el peor de los casos es que la verdad, la situación, digamos, va a estar totalmente tergiversada. Ya no va a ser como originalmente salió. En la confesión se llama sigilo de confesión. Y nosotros en la confesión no podemos revelarlo incluso ni con nuestra propia vida. Por ejemplo, si alguien me llega a decir, y ha pasado, tengo entendido, que asesinó a alguien, ¿verdad? Entonces, y lo que sea, yo le voy a decir a la persona, mira, tú tienes que ir a decir la verdad, tienes que arrepentirte. Y si es condenada a otra persona, yo no puedo decir nada. No podemos, por el sigilo de confesión. Ahora, sí le puedes decir a una persona, mire, ¿me permite usted hablar con alguien sobre esto? Si la persona te da permiso fuera de la confesión, incluso para hablar con ella misma, no hay ningún problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, llega alguien y me dice, en confesión, me expresa su pecado y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, como sacerdote, yo no le puedo ir a decir allá afuera, mira, lo que hiciste o esto, busca ayuda o esto. No, porque en ese momento ya estoy violando yo el sigilo de la confesión. Me explico, aunque le esté diciendo a la misma persona. A veces llega la gente y me dice, ¿se acuerda, padre, que aquí estuve la última vez? La verdad, yo creo que Dios, y lo creo, perdón, no es que estoy seguro, Dios nos ha dado ese don de olvidar las cosas. Si la persona no nos permite, o por lo menos a mí, porque yo sinceramente no me acuerdo. Yo no estoy pendiente de la persona. En ese momento es la situación y es Cristo quien está en el confesionario, pero no me acuerdo, sinceramente. A veces ni me acuerdo que llegó a confesarse. Ahora, si una persona me dice, mire, yo le doy permiso de que hable con alguien porque necesito ayuda, ya esa es otra cuestión. Entonces, la detracción es violar esa confidencialidad que te haya dado una persona. Y lastimosamente a veces caemos así, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, en tener ese tipo de pecados. Hay otro pecado que es la adulación, adular a alguien, ¿verdad? No seamos tan malas personas. A veces se hace con mala intención, a veces se hace nada más por quedar bien, digámoslo así. ¿Qué es adular? Adular es darte cuenta que alguien ha hecho algo mal y tú le dices, no hombre, lo que hiciste es muy bueno, te felicito. Entonces, ¿cuál es tu intención? Entonces mejor quédate callado. A veces, y nos critican a nosotros los sacerdotes, por ejemplo a mí, yo les voy a hablar en mi experiencia personal, ¿verdad?
yo quiero lo mejor para mis ministros en la iglesia, ya sean lectores, ya sean ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión o cualquier servicio que estén dando. En las lecturas yo siempre, la mayoría de veces, yo hablo con ellos después y le digo, mire, estuvo muy bien esta parte, pero hay cosas que necesita mejorar esto y esto. Yo creo que esa es caridad, ¿saben? Porque aparte de que yo quiero a la persona, porque son mis parroquianos, yo quiero lo mejor para ellos y porque el servicio se le da a Dios. Y ahí la gente, no, que ya nos está regañando el padre. Ay, padre, ¿por qué dice esto? Ya me está tratando mal. ¿Qué quiere que le diga? Que le mienta, no puedo mentir. Mejor me quedo callado, tampoco me puedo quedar callado porque es mi responsabilidad. Yo les digo también a mis parroquianos, también el arzobispo nos llama la atención. ¿Y saben por qué? Porque nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Si uno está haciendo algo incorrecto, pues nos dicen en general o nos dicen personal. Y también dice las cosas que son buenas, igual se los digo a las personas. O cuando una persona no está vestida de una manera apropiada. Miren, no es que se trate de que uno sea muy ortodoxo, muy conservador o algo por el estilo, es que la verdad, en el altar somos ministros todos. Y todos debemos de dar un ejemplo para la comunidad. ¿Qué tal si yo llego con chanclas a celebrar la misa en pantalones cortos o rotos? Ah, porque me pongo todas las vestimentas, no importa. Sí importa. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el ejemplo. Entonces, es nuestra obligación como sacerdotes ayudar a tus parroquianos. ¿Verdad? Entonces, la adulación también es un pecado de la lengua que a veces puede ser muy grave. Ah, es que yo no le digo nada porque no quiero que se ofenda. Pues sí, pero le mentiste, le dijiste algo que no es correcto. Le dijiste, qué bonito cantó y casi la gente se quería salir de la iglesia. No, hombre, tampoco es así la situación, ¿verdad? O sea, realmente no son así las cuestiones. Entonces, ese es otro de los pecados de la lengua. Hay otro pecado de la lengua que les mencionaba, que es el lenguaje hiriente que provoca ira. O sea, cuando decimos palabras que ofenden, palabras que hieren, o sea, palabras con toda la intención para dañar a la persona. A veces podemos cometer esa imprudencia, por eso les dije, todo esto viene desde el principio de que debemos de ser muy prudentes. Pensar, si yo le digo esto a esta persona, ¿cómo me voy a sentir yo, verdad? O sea, si te lo dirían a ti, si lo que tú vas a decir, ¿cómo te sentirías tú? Entonces, a veces uno debe de pensar cómo dice las cosas. Entonces, el lenguaje hiriente que provoca ira, algo que tú le hiciste con mala intención para dañar. Recuerda, y cada quien puede poner su propio ejemplo. Cada quien puede poner su propio ejemplo. Dice la Escritura que lo malo no viene de afuera, sino que sale del corazón del hombre. Entonces, todos esos pecados de la lengua se dan porque por la falta de amor, por la falta de caridad, por la falta de una unión íntima con Dios, por sentir la misericordia de Dios. Todos estamos llamados a ser santos, no a buscar la santidad. Quítense esa palabra, por favor. Las Escrituras no dicen, busquen la santidad. No, señores. Jesús y Dios dijeron, sean santos, y paremos de contar. En inglés es period, ¿verdad? Seamos santos. ¿Qué voy a tratar? ¿Voy a buscar? No. Seamos santos. ¿Qué significa ser santos? Que no voy a pecar. No, eso no significa ser santo. Significa que uno evita las ocasiones que sabes que te llevan a cometer pecado. Y si cometes pecado, entonces vas al sacramento de la reconciliación.
Eso es ser santo. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Bueno, queridos amigos, aquí ya hemos llegado al final del programa. Espero pues que nos haya ayudado mucho. Sinceramente les digo, yo cuando preparo una reflexión o algo, pues me la receto yo mismo también, porque yo soy el primero, la verdad, que necesito pues la santidad, y por eso trato de que compartir todo lo que yo tengo en mi corazón con ustedes. Ojalá de veras de corazón nos haya ayudado mucho. Por favor, recuerden la importancia de ser prudente cuando hablamos, cuando nos conducimos, cuando conversamos con otras personas. Y la próxima semana el tema va a ser las bendiciones de la lengua. Bueno, el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Vayan en paz y se quedan escuchando la radio. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor.